Nos guste o no, somos seres con ego. Tenemos una identidad que proteger y no queremos perder nuestra cordura. Bienvenido, Carlos Naranjo, psicoterapeuta. Hola, ¿cómo estás? Carlos, Hola. ya te extrañamos. ¿Cómo ves Bien, nuestros bien. egos? Qué gusto que estás aquí. No, yo un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que la estaba escuchando todo lo que empezaron a platicar y ya me empecé como a meter en el tema y aparte Dice, me ya gustó lo empecé a mucho. estudiar. Ya Ya lo empecé empezaste como a estudiar. conectar qué cosas pueden ser interesantes platicar ahorita, ¿no? Respecto a todo esto. Híjole, ¿Qué? pues toda tuya Pues, en la mesa. ¿Cuál es, para ti, qué es el ego? Bueno, pienso que primero tendríamos que entender exactamente de dónde parte todo esto hasta llegar al punto de cómo podemos aplicarlo para nuestro bien o para nuestro mal, por así muy decirlo, claro. ¿no? Pues bueno, lo que comentaban ahorita es muy interesante, esto que mencionaban acerca de cuando se es pequeño, cómo se va adoptando poco a poco el ego como un constructo de la personalidad, ¿sí? Como cuando empezamos como seres humanos a tener uso de conciencia de que somos un ser que tiene vida y que ya es independiente de la madre, porque cuando recién nace el bebé se reconoce a sí mismo como si fuera una extensión de la madre y no como si fuera un ser en sí, con capacidades propias. Conforme empieza a darse cuenta que él es un ser aparte de su madre, empieza a reconocerse ese valor. Entonces, en la primera etapa, este constructo del ego es muy importante porque le da valor y le da reconocimiento como un ser humano. Ahora, es muy lógico, se habla de que cuando se es pequeño, cuando se es un niño pequeño, muchos autores lo manejan como que es muy importante la construcción egocentrista de la persona. ¿Qué quiere decir? El niño, como todavía es dependiente a sus papás en todos los ámbitos, en todos, incluso para poder asearse. Ya estamos hablando de un niño pequeñito, ¿no? Que todavía lo bañan, que todavía le dan de comer, que todavía lo cuidan para que no se caiga. Entonces el niño se da cuenta que él es importante y eso es muy importante, su egocentrismo que va ahí. Entonces el niño en su inocencia y totalmente falto de maldad o de aprovecharse de las Malicia. circunstancias o de malicia, dice, ok, todos tienen que estar al pendiente de mí. ¿Sí? Entonces yo soy el que importa aquí, El centro. por el centro de atención por encima de las necesidades de mis papás, lo cual es totalmente lógico y es muy Y sano. sano. Y Ah, sano, sí. porque obviamente pues él sí necesita de ellos, entonces él sabe que tiene que ser el centro de atención y obviamente no se fija pues en los sentimientos de los papás, o sea, no se fija en sus necesidades, es decir, los niños no saben qué pasa más allá cuando son pequeños. Sí. Entonces esta construcción del egocentrismo es algo muy importante en la primera etapa de la niñez. Pero después viene lo importante. Después viene lo ¿En qué importante. momento se te empieza a formar el carácter y tu personalidad? Por supuesto, A partir de ahí. a partir de ahí hay una etapa que es muy importante. Nos habla Erich Fromm de lo que viene siendo el amor materno y paterno. En el amor materno es el amor que el ser humano recibe por el simple hecho de haber aparecido en este mundo, solo por existir, porque es como esa primera etapa cuando se es bebé y se es niño pequeño, todo el amor se desborda, bueno, deseablemente, sobre el niño y toda la atención. Ya cuando llega la etapa del amor paterno, no quiere decir que solamente lo haga válido el papá. También, por ejemplo, si hay una madre que pues, es madre soltera u otra adaptación, ella llevaría a cabo el amor paterno. Fromm llama el amor paterno esta cuestión cuando el niño se da cuenta que si quiere ser reconocido y querido, tiene que cumplir con ciertas circunstancias. Entonces empieza la etapa en que al niño empieza a tener miedo de que sus papás ya no lo quieran. Entonces, si los papás se enojan porque se portó algo, el primer miedo del niño, aunque lo diga oralmente o no, es tengo miedo de que me dejen de querer o de que me abandonen. abandono. Entonces, si me porto mal es, ma, ¿ya no me quieres? Muchas veces hacen Sí, eso, y ¿no? si lo Sí, claro. dicen. Y lo dicen. Entonces, empieza a darse cuenta el niño que sí sigue siendo el centro de atención, que sí él es el más importante, pero empieza a darse cuenta que su reconocimiento como ser humano ya también depende de sus acciones, ¿sí? Entonces empieza a crecer y siguen otros tipos de amor, tanto el amor con el fraterno, el filial, etc. Entonces el ser humano empieza a crecer y ese constructo de la personalidad, que es el ego, se queda ahí. El ego es una parte de la personalidad que nos da la oportunidad de reconocer el valor que tenemos en nuestra persona, dándonoslo a nosotros mismos. Ahora, si recobramos la palabra egocentrismo, ya cuando se es más grande, ya cuando se es, por ejemplo, un adulto, una persona egocentrista, podríamos estar hablando que se está quedando en un constructo de la personalidad
ya caducado o anterior, porque cuando eras pequeño era lógico que fueras egocentrista porque dependes de todos y piensas que pues todos tienen que estar ahí para atenderte. Ajá, pero si eres un adulto y sigues con un constructo egocentrista, entonces ya estamos hablando de una patología, lo llamamos en psicología, es algo ya disfuncional, porque es una persona que no se da cuenta que es un individuo inmerso en una sociedad, en una familia, y no solamente son importantes sus deseos, no solamente son importantes sus metas, sus necesidades, sino las de las otras personas también. Es decir, el ser humano sabe que tiene que aprender a compartir, a aportar algo y a esperar algo a cambio también. Entonces, si una persona ya tiene un constructo egocentrista en su personalidad, siendo un adulto, es alguien que en sociedad va a pasar muchas veces por encima de los demás, porque Tengo su una único duda. importante ¿Qué son sus pasa necesidades. con esas personas que ya tienen su ego así? Por ejemplo, ahorita yo me imaginaba, no sé, artistas, cantantes o así, que de repente tal vez piensan que deben de tener toda esa atención. Y si de repente no tienen esa atención, siempre lo han tenido, ¿qué llega a pasar o qué puede suceder con esa persona que tiene su ego tan elevado, o como se le pueda llamar? Y de repente te das cuenta que Se topan que con pared. que no eres el centro de atención. Pues de hecho es una pregunta muy interesante. Una persona acostumbrada a ser el centro de atención y no tener una importancia por las necesidades o las perspectivas de otras personas, se convierte en alguien con una muy baja tolerancia a la frustración. Es decir, no va a soportar el hecho de que no sea la persona más importante en ese momento. ¿Y cómo puede reaccionar? Puede reaccionar de manera impulsiva, de manera agresiva, es el típico caso en el que grita, se enoja, quiere encontrar la culpa en todos excepto en sí mismo. Entonces estamos hablando que es una personalidad, es una persona con una personalidad que tiende a ser egocentrista. Oye, Carlos, ¿y cómo entraría aquí la familia, los padres o los que están educando para que no llegue a ser un adolescente o un adulto egocentrista? O sea, ¿qué debes de hacer con un niño en este nivel de frustración cuando sigue creyendo que sigue siendo el Que es centro, el centro de atención? ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Cómo puedes aconsejar a los padres de familia para guiar a estas criaturitas para que no lleguen contigo adolescentes en una crisis existencial porque descubrí que no era el centro de atención, Claro. ¿no? Es una pregunta muy buena porque de hecho está pasando, no me gusta generalizar, pero está pasando mucho hoy en día, de este fenómeno que se llaman los niños emperador, niño dictador. Ah, sí. que es Tiranos. Niños Ay, tiranos. Claro, hay un libro, ¿no? Y luego Lo han son visto por niños ahí. que realmente en sociedad son rechazados porque la gente pues les caen gordos, ¿no? O sea, es un niño que cae gordo porque piensa que se tiene que hacer lo que él dice y va a obtenerlo de la forma en la que quiera, ¿no? ¿Cuál es la forma de evitarlo para los papás que nos están escuchando? Pues creo que hay que estar muy pendientes a ver la manera en la que estamos nosotros educando a nuestros hijos desde pequeñitos para que ellos aprendan que tanto son importantes sus necesidades como las de los demás también, que también se den cuenta que hay reglas, que hay límites, que hay ciertas cosas que pueden hacer y ciertas cosas que no, que hay cosas que pueden adquirir y otras cosas que no. Por ejemplo, también hay que verlo en cuestión a las edades. Si tenemos un niño pequeño que tiene unos 3 años, por ejemplo, y no sé, quiere algo y no se lo dan, hace un berrinche, manotea, hasta en un manotazo suelta un golpe y todo, no es lo mismo que sea un niño de 10 años que haga exactamente lo mismo. Ahí ya estamos hablando de que ya es una cuestión patológica porque no va de acuerdo a su edad. En el niño de 3 años es algo razonable que puede suceder, pero ese es el momento en el que lo más sano es que estén los padres para decirle a ese niño de 3 años, mira, esto no se hace, te voy a dar esto y te tienes que aguantar, y si me sigues haciendo el berrinche no te voy a hacer caso. Sí, o sea, no voy a reforzar tu mala conducta, no voy a reforzar con mis actitudes el hecho de que tú creas que puedes seguir haciendo un berrinche para obtener lo que quieres. Cuando los papás hacen el caso contrario, para que no llore, para que no se enoje, es que ya lloró, es que ya se enojó, es que me va a hacer quedar en ridículo con mis amigos o con la gente del súper, le doy lo que me está pidiendo siempre. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando a entender que el mundo es así, que el mundo tiene que girar a su alrededor y que todas sus necesidades que tenga en ese momento, así, Oye, tienen Carlos, que ¿Cuántas ser veces se satisfechas. ve? Yo lo veo con amigas y sus hijos todos los días casi. Sí, O sea, pero eso tendrá que ver según cuántos hermanitos tenga, por decir, a lo mejor no sé si se dé mucho en los que son hijos únicos o luego muchas Ay, veces qué buena en los pregunta. más pequeños, digo, porque luego muchas veces vemos a los padres que también ya están cansados, o sea, vienen de tener 2, 3 hijos y el cuarto es así como, híjole, ya lo que quieras, ¿no? O sea, bueno, ya lo que quieras. lo que Lo quieras, que Cris. quieras, Cris. De hecho, sí, por ejemplo, me ha tocado a mí ver en consulta
Y de hecho también yo con amistades y gente que conozco que muchas veces sucede esto, que los papás con el hijo mayor como están como un poquito más aprensivos a saber educarlo correctamente, entonces le ponen más reglas, más límites, lo regañan más. Sí. Bueno, yo soy el mayor de mis hermanos y bueno, a mí sí me tocó que me traían como más cortito. Por eso En- estudiaste psicología. Puede ser. Oye, pero luego dicen que echando a perder se aprende, ¿no? aprende. Sí, También, yo soy la también. tercera. Supongo que tus demás hermanos, nada, es cierto. Eso es la primera Oye, que Ma- experimentaba. Ujú. Sí. Entonces sí. el caso es que de lo que comentas, muchas veces, no siempre, no hay que generalizar, Claro. pero muchas veces al último hermano los papás ya le tocaron más como de, bueno, ya sé que tal vez si no lo digo esto no va a resultar algo tan mal, ya no me dio cansado, ya tengo otras ocupaciones, entonces los dejan hacer más lo que quieren. Ajá. No siempre quiere decir que eso los vaya a hacer adultos egocentristas, Claro. a veces los hace hasta incluso un poco más independientes, un poco más responsables, pero a veces los hace que se les haga, se acostumbren más a tener más lo que quieren, tal vez están un poco más consentidos, ¿no? Eso es lo que te. Pero te tienen iba a lo que decir, quieren, pero no permíteme la que te- atención. Que te interrumpa tantito, porque aquí esta teoría de Lacan donde dice que empieza la personalidad cuando empiezas a castrar, cuando aparece la ley a decirte el no, lo que no debes de hacer, y te vas formando a partir de eso. O sea, esto se supone que son los niños más castrados, más frustrados, que el ego lo tienes así, ¿no? Como que se contrapone a lo que estás diciendo. O sí, sea, sí. si te dejas en libertad, podría ser un ser más auténtico, más tú, más... No, es una pregunta, a ver, ¿qué opinan? Yo O sea, no estaría... porque- Es que en total libertad no se puede. O sea, Ajá. digo, yo desde mi punto de vista de madre, de ninguna Ujú. experta, de nada. Claro. Pero yo creo que los límites son básicos, incluso para su propia felicidad, porque un niño con límites sabe que sí y que no, y se desenvuelve con libertad dentro de los límites y parámetros que marcan los Y es que ya, padres, cre- ¿no? ya ¿Qué crean les una parece si conciencia. regresamos? Porque dejarlo así como Sí. perrito en libertad. Regresamos con esto que es Sí, muy pero- padre, los límites. ¿Qué tanto sirven los límites para acomodar tu ego, ¿no? Para saberlo poner Para donde crear esa debe de estar, conciencia, para ¿no? crear esa conciencia. Amigos, no le apaguen, váyanse al espejo, regresen. Aquí estamos analizando No, pues ya hice el el espejo al- ego. Ya les pego ya. Regresamos, vamos a un corte para analizar el ego.